Eh, Acabamos de efectuar el diseño por el estado límite de resistencia. Ahora vamos a ingresar al diseño por el estado límite de servicio. En el estado límite de servicio vamos a desarrollar los siguientes cálculos, ¿no? Primero se va a hacer el control de la fisuración, y lo segundo es el control de las deformaciones. En el control de las deformaciones vamos a ver dos situaciones: lo que es el cálculo de la flecha y la contraflecha, y luego el control de las deformaciones producidas por la sobrecarga vehicular, es decir, las deflexiones producidas por la sobrecarga vehicular deben estar dentro de ciertos límites. Entonces, iniciemos con el control de la fisuración mediante la distribución del refuerzo. Hay que, digamos, aceptar que el concreto se va a fisurar sí o sí, ¿no? Es su naturaleza, ¿no? Y lo que debemos hacer es eh, controlar esas fisuraciones, ¿no es cierto? Es decir, que las fisuras sean, que tengan poco ancho y poca profundidad, y que estén dispersas sobre la superficie del elemento, es decir, que no aparezca una o dos grietas bien anchas y bien profundas, ¿no? Que las fisuras no sean visibles, ¿no? De modo tal que no afecte la apariencia de los elementos de concreto reforzado. La fisuración de los elementos de concreto reforzado depende de muchas variables, ¿no? Algunas de ellas están indicadas en estas expresiones. Por ejemplo, eh, obviamente el nivel de fisuración va a depender del esfuerzo de tracción en el acero. A mayor esfuerzo de tracción en el acero, mayor fisuración tendrá el concreto. Tiene que ver con el recubrimiento que tienen las barras. A mayor recubrimiento, mayor fisuración. Tiene que ver con relaciones geométricas entre el espesor del elemento y el recubrimiento. También está asociado con la cantidad de concreto que rodea cada una de las barras. Y bueno, esas serían más o menos las variables que influyen, ¿no? Hay otras que tal vez me estoy olvidando por aquí, por ahí. La única manera de controlar la fisuración del concreto es mediante, en este caso, la buena distribución del acero en las caras traccionadas, ¿no? Entonces, en las caras traccionadas hay que distribuir adecuadamente el acero para que éste sea, digamos, tenga la posibilidad de controlar la fisuración del concreto. Bien, miren, la separación del acero debe ser menor o igual que esta separación o espaciamiento límite. Este espaciamiento límite está en función del esfuerzo del acero, el esfuerzo de tracción del acero, ¿eh? Depende de beta S. Beta S lo que hace es relacionar geométricamente el espesor de la losa con el recubrimiento. ¿Eh? Depende del recubrimiento, y luego a eso habrá que agregarle aspectos del entorno, ¿no? O sea, del ambiente o las condiciones en las que va a estar expuesto el elemento de concreto reforzado. A ese factor se llama gamma E, que como ven se denomina factor de exposición. Y por ahora hay tres o dos factores de exposición. Uno para exposición clase 1 y 0,75 para exposición clase 2. DC es fácil de calcular, es la distancia que existe desde desde el centroide del acero más traccionado a la fibra extrema traccionada. Será el recubrimiento, en el caso de la losa, más la mitad del diámetro de la barra.
F sub SS es el esfuerzo en el acero, es el esfuerzo de tracción en el acero calculado para el estado límite de servicio. Ahora, con respecto a las clases de exposición, miren, he transcrito aquí los comentarios de las especificaciones ASHT. Dice, la condición de exposición clase 1 se basa en un ancho de fisura de 0.017 pulgadas. Esto es equivalente a, si se multiplica por 25.4, a 0.43 43.2 milímetros, ¿no? A ver si he hecho bien. Está bien. O sea, con este factor de gamma E igual a 1, se espera que las fisuras tengan anchos de 0.43 milímetros, que son bien pequeñitas, ¿no? Y dice que esa condición de exposición clase 1 puede ser considerada como un límite superior en lo que respecta al ancho de fisuras para la apariencia. Es decir, que fisuras con anchos mayores que esto ya afecta a la apariencia. Cuando digo apariencia es una cuestión subjetiva, es decir, se ve mal pues que el concreto esté fisurado, ¿no? Para la apariencia y la corrosión. La exposición de clase 2 se puede utilizar en el diseño de los tableros, ¿bien?, y subestructuras expuestas al agua. Recuerden que el puente tipo losa cumple doble función, ¿no? Es tablero y además es la estructura principal. Entonces, en el diseño de los puentes tipo losa hay que considerar mínimo una clase de exposición del tipo 2. Dice, el ancho de la fisura es directamente proporcional al factor de exposición. Esto es, a mayor factor de exposición, mayor ancho de la fisura. Y a menor factor de exposición, menor ancho de fisura. Entonces, en estas especificaciones indican que si ustedes quieren mantener las fisuras con anchos menores a 0.43 milímetros, pueden optar por un factor de exposición de 0.50. Eso significa que van a, o se puede esperar, no significa que se va a dar eso, ¿no? O sea, se espera que con ese factor de exposición las fisuras tengan un ancho de 0.22 milímetros. Entonces, a menor ancho de fisura y profundidad, tenemos un concreto en condiciones buenas, buena apariencia y con poca posibilidad que el acero se oxide y se corroba, ¿no? O corroe. Bien, entonces se puede optar por factores de exposición menores que los indicados a la clase 1 y clase 2. La fisuración tiene que ver con un concepto que se llama la durabilidad, ¿no? Si tenemos un concreto muy fisurado, entonces ahí van a entrar los agentes externos y esos luego pueden generar la corrosión del refuerzo. Una vez que se corroe el refuerzo, ya simplemente ese elemento deja de cumplir la función estructural que nosotros le estamos indicando, ¿no? Miren, el problema para nosotros está en determinar el esfuerzo en el acero traccionado. Este es el problema, porque el resto de datos como que son cuestiones meramente geométricas que se pueden definir conociendo uno que otro parámetro de la sección transversal, ¿no? Entonces el beta S es el esfuerzo en el acero calculado en el estado límite de servicio. Y lo que voy a hacer aquí es tratar de recordar con ustedes lo que conocen del curso de concreto reforzado, ¿no?
Bien, y creo que en esta diapositiva puedo iniciar un poco, ¿no?, el tema. Insisto, esto no es curso de concreto reforzado, mi idea es de algún modo recuperar sus saberes, ¿no? Bien, aquí lo que se está revisando es los esfuerzos en esta sección ubicada dentro del tramo, ¿no? La intensidad de la carga se va a ir incrementando hasta presentar o generar la falla de la viga. La viga va a fallar cuando la fibra extrema comprimida tenga una deformación unitaria equivalente a las 3 milésimas. Decimos que en ese instante el concreto está iniciando su proceso de fracturamiento, ¿no? O aplastamiento, que le llamamos, ¿no? Cuando las cargas son bien pequeñitas, puede suceder lo siguiente, miren, ¿no? Con respecto a la distribución de esfuerzos que aparece aquí en la figura de la derecha. La distribución de esfuerzos es lineal. Bien, y si la distribución de esfuerzos es lineal, entonces eso significa que la sección está incursionando en el rango elástico. Para que se tenga una distribución lineal de esfuerzos, en el caso de los elementos de concreto reforzado, se debe verificar que el esfuerzo en la fibra extrema comprimida sea menor o igual que un medio del F'C, y que el esfuerzo en el acero, voy a llamarle FSS, resulte siendo menor que el 60% del FI. Entonces, si se cumplen estas condiciones y las intensidades de carga desarrollan estos esfuerzos en las fibras, en la fibra extrema comprimida, en el acero menor o igual que estos límites, entonces decimos hay distribución lineal de esfuerzos. Eso significa que la sección está incursionando en el rango lineal. Pero en el rango lineal pueden pasar dos cosas, ¿no? Por ejemplo, acá, en este caso, el esfuerzo en la fibra extrema traccionada es menor que el módulo de rotura. Entonces decimos distribución lineal de esfuerzos y sección sin fisurar. Ahí se trabaja con la sección bruta, ¿no? O puede suceder lo que está acá, ¿no? Que se cumple lo de acá, ¿eh? Hay distribución lineal de esfuerzos, pero el esfuerzo en la fibra extrema traccionada supera el módulo de rotura. Decimos distribución lineal de esfuerzos en sección agrietada o fisurada. Bien. Bueno, cuando ustedes tienen el caso este de una distribución lineal de esfuerzos y sección no fisurada, generalmente se trabaja con la sección bruta. ¿Bien? Es como si todo fuese concreto. Pero también se puede trabajar con la sección transformada, ¿no? Entonces recuerden que para transformar el acero en concreto, lo único que hay que hacer es multiplicar la sección transversal del acero por y con esto transformamos el acero en concreto. Y esa transformación se muestra esquemáticamente con este rectángulo que tendrá la misma ubicación del acero, ¿no? Esta es la sección transformada. Bueno, en realidad la sección no fisurada, digamos, hay que trabajar con la sección bruta, o sea, olvidarnos que hay acero y que todo es concreto. Bien, ya no hacemos uso de la sección transformada. Bien, y sabemos calcular ahí el esfuerzo en la fibra extrema traccionada, el esfuerzo en la fibra extrema comprimida. Esos esfuerzos son M por Y entre el momento de inercia. Recuerden que esta expresión solo se puede aplicar si tenemos dos condiciones, ¿no? La primera es que los materiales estén incursionando en el rango elástico, y la segunda si es que se trata de una sección homogénea. Por eso es que hay que homogenizar la sección a fin de aplicar esta ecuación, ¿no? Aquí hay un ejemplo incluyendo acero en la cara comprimida, ¿no? Y aquí ya tienen el otro caso, distribución lineal de esfuerzos y sección fisurada. Bien.
Entonces, miren, voy a tratar de exagerar aquí el asunto, ¿no? Se supone que es una sección de momento positivo. Bien. Aquí está el refuerzo. Lo estoy viendo frontalmente la viga. Aquí el momento en esta cara y el momento en esta cara. No estoy viendo la sección transversal, sino estoy viendo esta porción de la viga. Esta porción la estoy aislando y lo estoy mostrando acá en la diapositiva, ¿no es cierto? ¿Sí? Y bueno, si el esfuerzo en la fibra extrema traccionada supera el módulo rotura del concreto, el concreto se fractura. ¿Bien? Y, digamos, aparece aquí una grieta o una fisura, ¿no? Esa fisura se asume que llega a tocar al eje neutro. Por acá está el eje neutro, ¿no? Es el eje neutro elástico porque estamos en una distribución lineal de esfuerzos. Y bien, entonces llega a tocar al eje neutro. Entonces esta línea que he dibujado es el eje neutro elástico. ¿Bien? La distancia que existe de la cara comprimida al eje neutro elástico se llama KD. Es la denominación que se utiliza. Luego, lo que hacemos aquí es pasar una línea de corte. Una línea de corte que sería la sección AA. ¿Bien? Y miramos esa sección AA. ¿Bien? Y al mirar la sección AA, lo que vamos a tener es lo siguiente, ¿no? Pensemos que se trata de una viga de sección rectangular, ¿no? Del eje neutro hacia arriba está el concreto. Este es el eje neutro. Bien. Y esta distancia es KD. Aquí estoy viendo ya la sección transversal AA, ¿no? Y el acero está por acá. Todo este concreto ha desaparecido porque ya no hay concreto acá y el acero está acá. Esto es A sub S. La distancia desde la cara comprimida al centro de ese acero se conoce como D. Y esto es B, en el ancho de la sección. Bien, entonces eso es lo que pasa en esa sección AA. Una vez que el concreto se fisura, los esfuerzos de tracción tienen que ser asumidos íntegramente por el acero, ¿no? Eso es lo que ustedes conocen del curso de concreto reforzado. Bien, bien, entonces aquí lo que se está haciendo es dibujar la sección en esa fisura. ¿Bien? Y bueno, aquí tienen el ancho, el peralte, la profundidad del eje neutro, la distribución o el diagrama de formaciones unitarias, la deformación en la fibra extrema comprimida y la deformación calculada al centro del acero en tracción. Existen diferentes formas de resolver el problema este, y una de ellas es la que se muestra acá, ¿no? Es decir, en ese instante, la resultante de las fuerzas de compresión, la resultante de las fuerzas de tracción, se igualan y luego a través de eso, luego podemos definir cuánto vale KD. Una vez que se tiene KD, el paso siguiente será definir el esfuerzo en el acero. Bien. Pero hay otra forma de trabajar, ¿no? Que, no sé, creo que por acá debe aparecer la forma que quiero mostrarles. Bien. Esto ya no. Bien. Voy a pasar al otro. Creo que aquí ya fue esto ya, ¿no? Entonces voy a buscar aquí un espacio en blanco para tratar de
recordar con ustedes lo que ya conocen, ¿no? Me parece que hay una hoja en blanco. Acá. Bien. Bien, entonces miren, ya cuando el concreto se fisura tenemos esto, ¿no? Aquí la cantidad de acero, esto es KD y esto es el peralte efectivo. Y esta es la cantidad de acero. Toda esta es la zona comprimida. Como se está en una distribución lineal de esfuerzos, entonces los esfuerzos en cualquier fibra se puede obtener con esta expresión, M por Y entre el momento de inercia. Pero aquí será el momento de inercia de la sección agrietada, ¿no? Porque la sección fisurada. Y viene a ser la distancia que existe desde el eje neutro a la fibra en la cual nosotros queremos calcular los esfuerzos, ¿cierto? Esta expresión, les decía, solamente es válida si es que se cumplen las dos condiciones previamente dichas, ¿no? Que los materiales estén incursionando en el rango elástico y que la sección sea homogénea. Como ven aquí tenemos una sección heterogénea, está conformada por dos materiales diferentes. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Es homogenizar la sección, ¿bien? Y al homogenizar la sección, bien, lo que hacemos es transformar el acero en concreto. Entonces, para transformar el acero en concreto, lo que hay que hacer es multiplicar la cantidad de acero por N. Entonces, esta es una representación de la sección transformada del acero. Esto es N veces A sub S. Bien, el ancho de la viga, el peralte efectivo, y esto es KD. Entonces ahora sí ya tenemos la sección homogenizada, todo esto es concreto. Entonces ya en esta sección homogenizada podemos aplicar la ecuación de acá. Aquí voy a dibujar la distribución de esfuerzos, pero referida a la sección homogenizada. El eje neutro, la distribución de esfuerzos va a ser lineal. Entonces, del eje neutro hacia arriba en este caso, porque se trata de momento positivo, están las fibras comprimidas, ¿no es cierto? Y aquí vamos a tener el esfuerzo en el concreto, en la fibra extrema superior. Y por acá, bien, a esta altura vamos a tener el esfuerzo en el concreto que está a la misma altura del acero, que le voy a llamar sigma C sub S. Ahí está. Creo que el dibujo aquí está un poco deformado, pero digamos, vamos a tratar de arreglarlo. Aquí es KD. La, a ver, permítanme lo reedito este dibujo que no. Ah. Borrar. Entonces, a ver. Bien, entonces, a ver, voy a volver a dibujar esto acá. Voy a esforzarme por hacer los trazos con la mejor calidad que se pueda. En el eje neutro y
la distribución de esfuerzos que sigue siendo lineal. Bien, aquí hacia arriba del eje neutro, este es aquí KD, el eje neutro elástico, todas las fibras están comprimidas. Esto es el esfuerzo en la fibra extrema superior. Y en este nivel, bien, aparece el esfuerzo en el concreto que está a la misma altura del acero, que le voy a llamar sigma C sub S. Bien, de aquí hacia acá tenemos el peralte efectivo. Si queremos calcular el sigma C, sería el momento actuante en condiciones de servicio multiplicado por KD, la distancia que existe desde el eje neutro elástico hacia la fibra en cuestión, entre el momento de inercia de la sección agrietada. Y esto tiene que ser menor o igual que un medio del F'C. Y luego podemos calcular el esfuerzo en el concreto que está a la misma altura del acero, que será el momento MSS. Luego hay que definir la distancia que existe desde el eje neutro elástico a esta fibra de acá, que como verán es D menos KD. Y esto entre el momento de inercia a la sección agrietada. Recuerden que este diagrama de esfuerzos está referido a la sección homogenizada, a la sección transformada. Por lo tanto, aquí el diagrama de esfuerzos está referido al concreto, como si todo fuese concreto. Ahora, ¿cómo calculamos el esfuerzo en el acero? Esto tiene que ver con este principio de que existe adherencia perfecta entre el concreto y el acero. Es decir, en esta fibra de acá, la deformación unitaria del concreto tiene que ser igual a la deformación unitaria del acero. Como se está en el rango elástico, la deformación unitaria en el concreto sería el esfuerzo en el concreto entre el módulo de elasticidad del concreto. Y la deformación unitaria en el acero sería el esfuerzo en el acero entre el módulo de elasticidad del acero. Reemplazamos en esta ecuación y sería sigma C sub S entre E sub C igual a FSS entre E sub S. Y luego lo que queremos es obtener el esfuerzo en el acero. El esfuerzo en el acero será E sub S entre E sub C y multiplicado por sigma C sub S. N es la relación que existe entre los módulos de elasticidad del concreto y el acero. Entonces, el esfuerzo en el acero será N veces el esfuerzo del concreto que está a la misma altura del acero. Entonces aquí, con esto calculamos el esfuerzo en el acero, que es N veces sigma C sub S. Bien, y esto tiene que ser menor o igual que el 60% de F. Ahora, recuerden que nuestro objetivo es calcular esos esfuerzos, sobre todo el esfuerzo en el acero, porque la ecuación que les he mostrado interviene este esfuerzo, ¿no? Y para calcular ese esfuerzo, lo primero que debemos definir es KD, la profundidad del eje neutro. Y luego hay que definir el momento de inercia de la sección agrietada. Para esto creo que sí puedo volver a esta diapositiva y mostrarles cómo se hace el cálculo de la profundidad del eje neutro y del momento de inercia de la sección agrietada. Bien. Entonces, miren, cuando se está en el rango elástico, o cuando los materiales están incursionando en el rango elástico, el eje neutro siempre va a coincidir con el centroide de la sección transversal. En este caso, coincidirá con el centroide de la sección transformada. Bien. Entonces, aquí está el eje neutro elástico. ¿Cómo determinamos la ubicación de este eje neutro elástico? Aplicando la sumatoria de momentos diaria igual a 0. Bien, entonces hacemos sumatoria de momentos diaria con respecto al eje neutro elástico. Bien, el momento de área superior
y el momento de área inferior, la suma de ellos nos debe dar igual a 0. El área superior tiene una sección que sería en este caso, miren que lo que voy a describir aquí solo aplicaría a secciones rectangulares. Bien, para otras secciones hay que hacer cálculos similares. Entonces el área de acá sería B por KD, ¿no? Ese es el área. Ahora el brazo palanca sería igual a KD medios. El área del acero transformado en concreto es N veces A sub S. Y el brazo palanca, bueno, será D menos KD. Ahora, si hacemos sumatoria de momentos y aplicamos convención de signos, por ejemplo, que el momento de arriba, si ustedes hacen sumatoria de momentos, ¿no? O sea, el momento de arriba genera un giro hacia la izquierda, ¿no? En el sentido, ¿no? Y el momento de abajo genera un giro hacia la derecha, ¿no? Entonces, el momento de área de la zona comprimida sería B, sería así, ¿no? B por KD y su brazo palanca sería KD medios. ¿Bien? Y aceptamos que si el momento apunta hacia la izquierda es positivo. ¿Bien? Entonces, por lo tanto, es positivo. Ahora, el momento de área de la sección transformada de acero en concreto será N veces A sub S de menos KD. Ese momento estaría apuntando hacia la derecha, por lo tanto es negativo. Hacia la izquierda positivo y hacia la derecha negativo. Y esto nos tiene que dar igual a 0. Bien, como verán, agrupando los términos convenientemente, luego se puede llegar a lo siguiente, ¿no? Que para determinar KD hay que resolver una ecuación de segundo grado. Y hay que resolver esta ecuación de acá. No se olviden que esto solamente aplica a secciones rectangulares, no aplica a secciones con otras geometrías, ¿no? Para otras geometrías hay que hacer cálculos similares y los cuales estamos, supongo, preparados. Entonces ya tenemos el KD. El paso siguiente es calcular el momento de inercia de la sección agrietada. Ese momento de inercia tiene que calcularse con respecto al eje neutro. Bien. Entonces hay que considerar el aporte del rectángulo que está encima y el aporte del acero transformado en concreto. Bien, entonces el momento de inercia de la sección agrietada sería, hay que calcular el momento de inercia de este rectángulo con respecto a su base. Entonces sería 1/3 de B por KD al Q. Ahora, hay que calcular lo que aporta el acero transformado en concreto. Sería, miren, el momento de inercia de una barra es pi diámetro de la barra a la cuarta entre 64. ¿Bien? Entonces, el momento de inercia de cada una de estas barras con respecto a su centroide, y transformando estas barras a concreto sería así, ¿no? N veces, ¿no? Entonces, más N veces la sumatoria, o N veces pi, la sumatoria del diámetro de la barra, la cuarta, o lo pongo de otro modo. Voy a ponerlo de otro modo. Voy a poner de otro modo, ¿no? Más la sumatoria de n pi diámetro de la barra, la cuarta entre 64, ese es el momento de inercia de cada una de esas barras con respecto a sus centroides. Ahora, hay que trasladar este momento de inercia al eje neutro. Entonces sería más n veces
a su S, ¿no?, multiplicado por D menos KD al cuadrado. Esta es la segunda parte del teorema de los ejes paralelos, ¿no? Todo aquí lo que estoy haciendo es utilizar el teorema de Steiner, o el denominado teorema de los ejes paralelos. Estamos trasladando el momento de inercia del centroide de las barras al eje neutro. Esto de acá representa el área total de cada una de las barras ya transformadas a concreto. Y la distancia que existe desde el eje neutro al centroide de esas barras es D menos KD. Esta cantidad de acá es en realidad tan chiquitita que se puede despreciar. El diámetro de las barras es pequeñito, ¿no? La influencia de esto dentro del momento de inercia no es apreciable. Entonces, al final, el momento de inercia quedaría como un tercio de B por KD al cubo más n veces a su S D menos KD al cuadrado. Bien, igual, esta expresión solo sirve si la sección es rectangular y si se tiene una sección simplemente reforzada. Para otro tipo de secciones, por ejemplo, acá miren, es una sección doblemente reforzada. Los cálculos son similares, ¿no? Pero hay ciertas cuestiones adicionales que se deben tomar en cuenta. Bien, que espero, insisto, que ustedes reconozcan de los cursos que han llevado previamente, ¿no? Entonces, bien, ya sé cómo voy a calcular KD y cómo vamos a calcular el momento de inercia de la sección agrieta. Ahora, lo que queda es digamos, aplicar lo que acabamos de recordar, ¿no? Bien, el diseño por el estado límite de servicio, dos cosas por hacer, ¿no? El control de la fisuración y el control de las deformaciones. Recuerden que aquí luego hay que hacer el cálculo de la contraflecha y controlar las deformaciones producidas por la sobrecarga vehicular. En ese estado límite, las solicitaciones de diseño deben calcularse con esta expresión, en la que el modificador de carga debe ser igual a es el efecto producido por la carga permanente DC dB y el efecto producido por la sobrecarga vehicular. Bien, recuerden que estamos revisando la sección crítica de momento positivo, es decir, lo que efectuemos acá hay que replicar en las otras secciones, ¿no? En esa sección, el MDC de 22.75, el MDW de 3.63, el MLL y el MIM respectivo. El momento para el estado límite de servicio en esa sección sería la suma de estos momentos, que resulta de 54.63 toneladas metro lineal. Bien, entonces la inercia bruta resulta de 1.800.000 centímetros a la cuarta. Esto es considerando que la sección está sin fisurar, ¿no? Y la profundidad del eje o la distancia del eje neutro a la fibra extrema traccionada sería de 30 centímetros. Aquí se está valorando el esfuerzo en la fibra extrema traccionada, considerando la sección bruta, como si el concreto no se hubiese fisurado. Bien, el esfuerzo en la fibra extrema traccionada sale de 91.05 kilogramos centímetros cuadrados. Aquí hay algo que olvidaba tal vez en la descripción del control de la fisuración mediante la distribución del acero. Esta verificación se debe hacer solo si es que el esfuerzo en la fibra extrema traccionada supera el 80% del módulo de rotura. Entonces, en cualquier cara traccionada en la que el esfuerzo en la fibra extrema traccionada, calculada con la sección bruta, supere el 80% del módulo rotura, hay la necesidad de hacer esta verificación. Pero si el esfuerzo en la fibra extrema traccionada, calculada con la sección bruta, y en el estado límite de servicio es menor que el 80% de FR, entonces ya no hay necesidad o no existe obligación de hacer esta verificación. ¿Estamos? Entonces, aquí se está calculando el esfuerzo en la fibra extrema traccionada
considerando la sección bruta y en el estado límite de servicio. El módulo rotura es 2 raíz de F'(C), y eso significa 37.42 kilogramos centímetros cuadrados. El 80% del módulo rotura es 29.94. Como verán, el esfuerzo en la fibra extrema traccionada supera el 80% del módulo rotura. Por lo tanto, es necesario hacer el control de la fisuración mediante la distribución del acero. Si este esfuerzo hubiese resultado menor que el 80% del módulo rotura, ya no hay necesidad de hacer la verificación en cuestión. Se determina la relación modular. Lo que resulte siempre se redondea al entero más próximo, en este caso será 7. Habrán notado que para definir la profundidad del eje neutro, esto queda así: B medios KD al cuadrado más n veces A sub S por KD, ¿bien? Y menos n veces A sub S por D, igual a 0. Entonces aquí lo que estamos haciendo es calcular la cantidad de acero que se está colocando en la franja de 1 metro. Recuerden, el peralte efectivo, ya con el acero dispuesto, ¿bien? Y el ancho de la sección. N veces A sub S es para tener este término de acá, y n veces A sub S por D es para tener el tercer término de esta ecuación, ¿no? Luego reemplazamos y obtenemos la profundidad del eje neutro, que sale de 16.27 centímetros. Se determina el momento de inercia de la sección agrietada con respecto al eje neutro elástico y resulta de 666.450. Aquí hay algo importante que deben tomar en cuenta. Miren, el momento de inercia de la sección bruta, es decir, antes que el concreto se fisure, es de 1.800.000 centímetros a la cuarta. Cuando el concreto se fisura, su momento de inercia se reduce, pero de manera significativa. Es casi el 33% de la inercia bruta. Y recuerden que esto es importantísimo en el sentido de que, sobre todo, por ejemplo, en las deflexiones, el denominador aparece el producto de E por I. Bien, este producto de E por I que llamamos rigidez relativa, rigidez flexionante, hay diferentes denominaciones que se le dan, ¿no? Entonces, cuando el concreto se agrieta, pierde rigidez flexional, ¿no? Se dice, la rigidez de ese elemento se va degradando. En el ACI 318 se indica cómo debe calcularse el momento de inercia de la sección agrietada. Y hay un modo aproximado, dice, tomen el 33% de la inercia, y como ven, como que se cumple, ¿no? Es más o menos el 33% de la inercia. Ahora, aceptando que bajo la intensidad de este momento los materiales están incursionando en el rango elástico, calculamos el esfuerzo en la fibra extrema comprimida, la intensidad del momento multiplicado por KD entre el momento de inercia de la sección agrietada resulta de 133.37 y un medio de F'(C) de 175. Lo que estoy viendo aquí es que el concreto permanece en el rango elástico. El esfuerzo en el concreto, que está a la misma altura del acero, resulta de 323.71. Y el esfuerzo en el acero es n veces este esfuerzo, resulta de 2.265.97, que es menor que el 60% de FY, que es de 2.520. Si ustedes recuerdan, en el estado límite de servicio hay que garantizar que los esfuerzos en los materiales estén por debajo del esfuerzo límite de proporcionalidad. Eso luego genera que la estructura, bajo condiciones de servicio, que es lo normal, permanezca en el rango elástico. Y si permanece en el rango elástico, la estructura y sus componentes no van a sufrir daños. Bien, esa es la idea, ¿no?
retiramos la carga y se recupera la forma inicial. Entonces ya tenemos acá el momento de inercia ¿no? La profundidad, la profundidad del eje neutro, y calculados los esfuerzos. Ahora ya viene, digamos, la implementación de esa ecuación que he mostrado hace rato, y necesitamos conocer DC. Bien, es la distancia que existe desde el centroide del acero traccionado a la fibra extrema traccionada, ¿no? Es decir, los 2,5 centímetros que es el recubrimiento más la mitad del diámetro de la barra, 4.25. Seleccionamos un factor de exposición clase 2, que es lo que corresponde, y si quieren controlar o tener, digamos, menor cantidad de fisuras, tomarán un valor de 0.50, porque recuerdan que el ancho de las fisuras son directamente proporcionales a este factor de exposición. Beta S, que es una relación geométrica entre el espesor de la losa y el recubrimiento, es DC entre 0.70 H menos DC. Reemplazamos, resulta 1.11. Bien, esta cantidad que está entre corchetes representa el espaciamiento límite. Reemplazando, el espaciamiento límite es de 28.77 centímetros. Bien, entonces, las barras que coloquemos en esa cara traccionada, en esa sección en particular, deben tener un espaciamiento menor o igual que 28.77 centímetros. Bien, si ustedes recuerdan, se han dispuesto barras de 1/3 con espaciamiento 21 centímetros. Y esto resulta menor o igual que el espaciamiento límite. Por lo tanto, las barras van a ser capaces de controlar la fisuración, ¿no? y van a mantener las fisuras en anchos tales que no van a afectar ni la apariencia, no van a comprometer las barras de refuerzo, es decir, vamos a tener un nivel de durabilidad de ese elemento de concreto muy alto, ¿no? Bien, entonces voy a cortar aquí